¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno? Buenísimo. Hermanos, el Señor nos sorprende todos los días. Y a veces esas cosas que parecen muy normales para nosotros, no apreciamos que Dios día tras día ha estado derramando de su gracia, de su misericordia y su bondad para con nosotros, nuestra familia, nuestros hijos. Amén. Dios ha sido más que bueno. Bueno, hermanos, en esta mañana tengo el honor, el honor que siempre digo que no merezco, amén, pero la gracia del Señor hasta aquí nos ha alcanzado, y quiero que prestamos tal vez un poquito, que usted disponga su corazón, amén. Es un tema pues no tan sencillo en lo personal, porque lleva muchas cosas diarias que atravesamos, amén, pero con la ayuda del Señor espero que podamos salir renovados. Esa es la intención, que cuando usted cruce esta puerta que está acá, usted vaya fortalecido en el Señor y con una esperanza en Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy gracias. Muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por todos los que hemos estado aquí, Señor, en esta mañana, y los que no han podido venir también. Te damos gracias, Señor, porque infinitas son tu misericordia, Señor. Tu bondad para con todos, Señor, ha sido excelentemente maravilloso, Señor, y te doy gracias por eso. Gracias por las familias, gracias por todo, Señor, y te pido que nos permitas poder siempre salir adelante. Te pido en esta mañana, Señor, que tú nos guíes a través de tu palabra y que podamos comprender lo que tú traes para nuestro corazón en este día. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, el título que traigo hoy se llama La tribulación inevitable como hijos de Dios. Amén. Voy de nuevo. La tribulación inevitable como hijos de Dios. Y a manera de introducción, quiero decirles, hermanos, que existe una corriente muy fuerte en nuestros días donde llamamos plenitud a una vida extremadamente quieta. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que venimos, vamos, no pasa nada, vamos a trabajar, venimos a la iglesia y estamos quizá acostumbrados, o muchos, a ese tipo de vida. La Biblia nos habla totalmente lo contrario a eso. Tanto las cartas como los evangelios nos muestran cómo el Señor Jesucristo padeció, y aún también los apóstoles cómo sufrieron, y la iglesia primitiva también, y murieron negando aún sus propias vidas. Nosotros tenemos la dicha de haber nacido en un país libre, un país que no sufre persecución, y hasta por eso, hermanos, tenemos que dar gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en otros países no pueden disfrutar los cristianos esto que usted está disfrutando el día de hoy, de poder venir, congregarse, de salir a la calle y decir que Cristo es Rey, que Cristo es el Señor. Eso en otros países es muy complicado, hermanos. Y hemos llegado a pensar que la vida de creyente es así de tranquila. Vamos, venimos a la iglesia y creemos que así va a ser toda la vida. Amén. No nos damos cuenta a veces que el verdadero peligro está en nosotros. El verdadero peligro está en nosotros, duerme con nosotros. Y sí, hermanos, somos nosotros. Es una guerra contra nosotros mismos, donde batallamos, el Espíritu de Dios batalla en nuestro corazón contra nuestra carne, contra nuestra voluntad y contra aquello que nos gusta hacer tanto. Amén.
nuestra vida, literalmente. El Señor, el Espíritu Santo de Dios, va a batallar contra su carne, hermano. Y por eso es necesario pasar muchas dificultades, muchas pruebas, para que usted y yo podamos ser moldeados a la imagen de Cristo. Y eso lo vamos a ir viendo, amén. Ok. Quiero que abran sus Biblias en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Y ya les digo qué texto vamos a leer. El día de hoy, hermanos, vamos a ver cómo Pablo advierte a su hijo Timoteo, a su hijo en la fe, no solamente es no avergonzarse de dar testimonio de Cristo, sino que es necesario, hermanos, ir más allá. Cuando quiero vivir en Cristo, hay una fórmula: vivir en Cristo es igual a padecer por Cristo. No hay otra fórmula. Amén. Vivir en Cristo es igual a padecer por Cristo. Y no sé si recuerdan, hace unos meses, porque el tiempo pasa muy rápido, estuvimos hablando aquí mismo en el primer mensaje, estuvimos hablando, creo que de los primeros versos hasta el 7. Conocimos quién fue Timoteo, cómo le sirvió al Señor, cómo anduvo sirviendo junto con el apóstol Pablo y los otros hermanos en las iglesias. Conocimos dónde fue que se encontró con Pablo. Vimos que Pablo está escribiendo esta carta desde prisión. También estuvimos más o menos viendo lo que estaba afligiendo a Timoteo y el vínculo tan fuerte que había entre el apóstol Pablo y Timoteo. Una de las cosas que estaba aconteciendo es que Timoteo no estaba ejerciendo su don. Amén. Y esto es muy importante que usted lo mantenga presente. Timoteo no estaba ejerciendo su don, y hay que preguntarnos por qué. Eso es lo que desarrolla el apóstol Pablo prácticamente en todo el capítulo. Y lo más importante fue al final, el versículo 7, donde Pablo le dice a Timoteo que el Espíritu de Dios, que Dios había derramado por medio de su Santo Espíritu, poder, amor y dominio propio. Y dijimos que poder, ¿para qué era el poder? Para afrontar las dificultades con valentía, para no ser más esclavos del pecado, para obedecer a Dios. Amor, para amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser, amén, y amar al prójimo también. Y el dominio propio, para vivir de una manera recta, saber cómo negarnos aquello que no honra a Dios en nuestras vidas. Y es con esa verdad absoluta, hermanos, que llegamos al versículo 8. Quiero confesarles que ese texto es del 8 al 12, hermanos, pero yo cuando empecé en el 8 no pude parar y digo, no voy a continuar más de ahí, porque si nos vamos a extender mucho. Pero vamos a estar solo en el verso 8 nada más. Y dice la palabra del Señor: por tanto, en el verso 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Hermanos, vamos a ver 3 puntos de ese versículo, nada más. Vamos a ver otros textos, pero no de esa carta. Vamos a irnos a otros textos ahorita, pero vamos a ver el primer punto, y es: Pablo exhorta a Timoteo a no avergonzarse de dar testimonio del Señor Jesucristo y de él que estaba preso por el Señor. Ahora, esa expresión, dar testimonio, lo que quiere decir es hablar de Cristo. Y hablar de Cristo no solamente es con palabras, también con hechos. O sea, el cristiano es llamado a vivir de una manera
como Cristo. Que cuando la gente te vea, vea a Cristo. Los frutos del Espíritu Santo tienen que estar en el creyente. Amén. Entonces, más es eso lo que Pablo quiere transmitirle a Timoteo, pero hay un problema, hermanos. Para que Timoteo y aún nosotros también podamos hablar de Cristo o transmitir a Cristo al mundo, ser luz para el mundo, debemos saber quién es Cristo, haber creído en Cristo, haber conocido la vida de Cristo a través de la palabra de Dios, entender su doctrina, la doctrina de Cristo. Y ponga atención en esto: vivir en Cristo y reflejar a Cristo. Hermanos, para poder hablar de Cristo o vivir a Cristo es necesario estas cosas y posiblemente muchas más, pero estas son las que el Señor trajo a mi mente en el momento que estaba estudiando. Solo así el cristiano va a tener base, va a tener conocimiento para poder salir afuera, hermano, y realmente transmitir lo que Dios quiere, amén, al mundo. Muchos pueden decir que saben quién es Cristo, o podemos decir nosotros que creemos en Cristo. Muchos pueden haber conocido la vida de Cristo a través de su palabra, o quizá los que estudian y profundizan las Escrituras podrían decir que entienden la doctrina de Cristo. Estas cosas es maravilloso porque estas cosas nos las va dando Dios y nosotros las vamos desarrollando en la iglesia, en nuestros hogares, cuando estamos ahí en intimidad con el Señor, estamos estudiando su palabra, meditando en Él, y todas estas cosas las adquirimos ahí. Pero para vivir en Cristo y reflejar a Cristo, hermanos, es imposible teniendo una vida o una relación a distancia con Él. Porque vivir en Cristo y reflejar a Cristo siempre, hermanos, conlleva a morir para nosotros mismos. Amén. A que nuestra voluntad, lo que yo quiero hacer, sea cambiada por la voluntad de Dios, de Cristo. A que Cristo gobierne mi vida y los deseos de mi carne vayan menguando, vayan retrocediendo. Esto demanda que el Señor sea el amo, dueño y Señor de nuestro ser completo. Nos hace atravesar pruebas, tribulaciones, para ir formando en nosotros a Cristo. Amén. No nos deja hacer lo que queremos, sino que nos guía siempre a su voluntad. Y yo quiero que ahí mismo, ahí mismo se lo voy a mencionar, para no lo busque. Dice en el capítulo 2, Pablo le escribe, dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. De manera, hermanos, que hablar de Cristo o dar testimonio de Cristo son necesarias todos este conjunto de cosas. Ahora, ¿cómo vamos a dar testimonio de alguien que no conocemos? Amén. ¿Cómo vamos a hablar de algo que no hemos creído? ¿Cómo entenderemos el mensaje si no conocemos la vida del autor? ¿Cómo profundizaremos en su doctrina si aún el autor es desconocido para nosotros? Mucho menos podremos vivir en Cristo, y por consecuencia, hermanos, será muy difícil poder reflejar a Cristo. Todas estas cosas Timoteo ya las sabía. Amén. Las sabía porque él veía y servía a Dios junto con el apóstol Pablo. Entonces la pregunta es, ¿por qué es que Pablo tiene que recordarle esto? ¿Cuál es la intención de Pablo
para con su Hijo amado. Pablo sabía que Timoteo se había desanimado. Amén. Y el desánimo de Timoteo era el ver las persecuciones de la iglesia, aún los padecimientos de Pablo en la cárcel, que estaba a punto de ser sacrificado ya, iba a quedar solo. Aún si ustedes recuerdan en los textos que leímos, en algunas iglesias, principalmente la de Corinto, el apóstol Pablo le decía a los hermanos por medio de la carta que lo trataran bien, que pudiera estar él en paz. Eso era porque a él lo tomaban en poco, quizá por su juventud. Y entonces eso que hablaban de Timoteo lo fue generando una inseguridad en él. Entonces todo eso se junta, hermanos, y vamos a ver, nos vamos a ir metiendo en la mente de Timoteo poco a poco. Pablo lo que quiere es hacerlo entender de que tiene que continuar, pero que va a pasar dificultades. Tiene que continuar, pero va a atravesar dificultades. Es evidente que Timoteo estaba luchando consigo mismo, con su mente, sus pensamientos. Quiero que abra su Biblia, no pierda ahí en Timoteo, y que se vaya a Primera de Corintios capítulo 4. Versículo 11. Esto lo escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Hasta esta hora, dice Pablo, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos ni siquiera morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esto lo estaba viendo Timoteo en carne viva. Él veía cómo el apóstol Pablo y los hermanos sufrían, eran humillados, eran perseguidos, eran azotados, siempre objeto de burla y desprecio. Lo cual me dice, amados hermanos, que los sufrimientos para Timoteo no eran algo nuevo. Ya el hombre ya había visto lo que era padecer, como el apóstol y los hermanos de las iglesias padecían y eran muchas veces sacrificados por causa de Cristo. Entonces Timoteo entra en un enfriamiento, en duda, y por eso el apóstol Pablo tiene que venir a exhortarle de nuevo y le dice, volvamos a la segunda carta de Timoteo, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hermanos, ¿por qué les traigo los otros textos? ¿Y por qué le mencioné que recordáramos a Timoteo en los textos que leímos el mensaje pasado? Porque ahí podemos ver que Timoteo estaba sirviendo con pasión, estaba sirviendo con entrega, estaba sirviendo con obediencia, con amor a Dios, a Cristo y a la iglesia también. Y ahora lo vemos desanimado de este lado. Yo escribí algo por acá. Timoteo estaba pasando un momento difícil que todo creyente algún momento tiene que experimentar, donde las presiones del mundo, los deseos de nuestro corazón cogen fuerza en nosotros y por un momento quieren moldear hasta nuestra forma de pensar. Pero Dios no está ajeno a Timoteo, Él está ahí con él.
a lo que estaba pasando con él, y por eso insta a Pablo, motiva a Pablo a escribir esta carta, no solamente para Timoteo, sino también para la iglesia, los hermanos que estaban ahí, y también para nosotros hoy, en este tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros iniciamos este camino, si usted recuerda, nos sentíamos llenos de Cristo, con pasión, con amor por Cristo, por los hermanos. Y pareciera que después de un tiempo cayó un desánimo, podríamos llamarlo enfriamiento en nosotros. Ya no está aquel gozo con el que entramos por primera vez. Aquella pasión parece que se desvaneció. Venimos muchas veces, hermano, discúlpeme la expresión, pero venimos muchas veces al culto, a veces solo por cumplir. Y en el peor de los casos, tendemos a alejarnos y alejar todo aquello que me recuerde a Cristo. Sí, hermano, yo no sé cuántos han pasado ese momento, pero yo lo he pasado muchas veces. Pero debemos saber que en este leve tiempo no va a ser fácil. Métase eso en su cabeza, hermano. Si usted quiere seguir en este camino, no va a ser fácil, hermanos. Pero es necesario crecer en Cristo, y para crecer en Él debemos seguir muriendo a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, ser quebrados para parecernos cada día más a Él, para que la esencia de Cristo salga de nosotros. El otro día estábamos en el entrenamiento, hermanos, no se los pierdan. Vea, los entrenamientos que tenemos aquí los lunes son una bendición, hermano. No piense que solo es para los que sirven o para los que enseñan. No, hermanos, eso es una bendición tremenda. El otro día hablábamos de cómo una mujer quebró una vasija donde había un perfume muy caro, y el perfume, la esencia, es Cristo, hermanos. Así debemos de ser nosotros, quebrados, para que Cristo viva. Ser moldeados a la imagen de nuestro Señor. Quiero que nos metamos en la mente de Timoteo, hermanos. Su guía espiritual, su padre espiritual, Pablo, el que lo conoció allá y lo dijo: usted viene conmigo. Y desde ese entonces estaba con él, lo mandaba con toda seguridad a las iglesias con cartas y todo. Ahora estaba a punto de ser sacrificado. En cualquier lugar donde llegara Timoteo, a cualquier iglesia que visitara, había persecución. No había tranquilidad, hermanos. En esta misma carta, en el mismo capítulo 1, en el versículo 15, vemos que algunos compañeros de Pablo, de la milicia, habían desertado de la misión. Todo eso pasa en la mente de Timoteo. Todo eso está pasando, hermano. Ahora imagínense a Timoteo, no sé, seguro en su casa o en algún lado por ahí sentado, seguro pensando: ¿y si eso me acontece a mí? Seguro que en su mente empezó a retumbar no podré seguir yo solo. Si ya Pablo se va, el Señor se lo va a llevar. A eso súmele la inseguridad que tenía él, de que muchas veces lo tenían en poco. Hermanos, todo esto es necesario. Todas estas cosas son necesarias, y tal vez en usted y en mí, como le dije al principio, no vamos a ser perseguidos, pero yo sé que en su corazón hay luchas. Yo sé que en su corazón hay pruebas. Es imposible que una persona que quiera vivir piadosamente en Cristo, y lo dice la palabra y lo vamos a ver, no padezca persecución.
tribulación, angustia, problemas. Si usted se identifica con Timoteo, ¿a qué me refiero, hermanos? Que si usted está en ese momento donde hay un problema muy grande, una preocupación, una inseguridad, una persecución quizá, si estás en ese momento donde todo se escapa de tus manos, donde no ves esperanza, donde te sientes solo, aunque no estás solo, por más difícil que veas el camino, recuerda, Cristo es nuestro Dios. Amén. Cristo es nuestro Dios. En tus tribulaciones nunca estarás solo. Todo lo que pase en tu vida, Dios está al pendiente de ti. Eso es lo más maravilloso. Hay un atributo de Dios que es la omnipresencia de Dios, que Él está en todos lados. Y quizá algún inconverso o alguien podrá decir que pereza, en todos lados me anda vigilando, me anda viendo. Pero los cristianos decimos, gracias Señor, porque tú estás ahí. Amén. Eso es una bendición, hermanos, saber que en todo tiempo y en todo momento Dios está viéndote. Los que hemos recibido por gracia el poder, porque es gracia, haber muerto con Cristo y haber resucitado con Cristo. Yo escribí un pasaje maravilloso que ya lo he mencionado, casi siempre lo menciono en todos los mensajes, hermanos. Romanos 8:35. Los que hemos tenido la gracia de haber muerto con Cristo y resucitado juntamente con Él, esos son todos los que están en Cristo, los creyentes, los que tenemos esa gracia, hermanos. Y no porque seamos, no, todos. Si usted está en Cristo, usted ha muerto con Cristo y ha resucitado juntamente con Él. Eso enseña la Escritura. Y Romanos 8:35 empieza con una pregunta maravillosa y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Yo quiero que usted se haga esa pregunta, hermanos. Esto es interiorizar en las Escrituras. Yo quiero que usted se haga esa pregunta. ¿Quién o qué me podrá separar del amor de Cristo? Póngase eso en su mente, esa pregunta. Esa prueba que usted está viviendo, póngala ahí. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Esa prueba, esa tribulación que usted está pasando, o quizá es la escasez económica, o quizá una angustia muy profunda, un dolor muy profundo que hay en usted, o acaso está teniendo peligro de persecución, o quizá está pasando por un peligro de espada, no sabemos. Póngalo en su mente y pregúntese, ¿acaso esto que usted está pasando lo puede separar del amor de Cristo? Hágalo, hermano. Piense, ¿acaso esto que estoy pasando, esta tribulación, es tan grande que me separa de mi Dios? ¿Es tan grande que me hace no ir más a congregarme con mis hermanos? ¿Es tan grande que no me dan ganas ni siquiera de agarrar su palabra y leer? ¿Acaso es tan grande ese gigante, esa prueba que no me deja tener paz? Cuando venga esa tribulación, recuerda que Cristo es nuestra roca. Él es nuestro camino. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro fiel amigo. Es nuestra esperanza. Él es nuestro Dios. Y Él vive para siempre. Amén. Él es tu roca, hermano. Él es tu fortaleza. El punto número 2. Pablo quiere
que su joven discípulo comprenda que es necesario, hermano, padecer por Cristo. Es necesario. Todo esto tiene algo maravilloso al final de nuestro camino. Entonces, en la carta, vayas al capítulo 3, versículo 10. Ahí, en 2 Timoteo 3:10. Timoteo sabía que no había marcha atrás. El hombre estaba parado en una encrucijada y dice, pues aquí o es para adelante o para adelante. No hay más. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad. Esto le dice Pablo a Timoteo, que él había seguido la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, las persecuciones, los padecimientos, como los que le vinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Todas esas persecuciones, Pablo dice, de todas esas me ha librado el Señor. Y no es que el Señor lo agarró y lo quitó y no lo dejó pasar. No, muchas veces lo garrotearon y lo fueron a tierra allá afuera, pensando que estaba muerto. Y él se levantó, se sacó el polvo y va para adentro otra vez. Lo que está diciendo Pablo es que hasta ahí Dios lo mantenía fuerte, firme en la roca. Amén. Y vea lo que dice, hermanos. Y también, léalo ahí usted para que diga que no se lo estoy inventando. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es imposible no hacerlo, hermanos. Es imposible no hacerlo. Timoteo había visto todas las tribulaciones que a Pablo le vinieron. Quizá esas luchas, esas afrentas, esas dificultades, es como que, por ejemplo, cuando usted hace fila en el hospital y sabe que, por ejemplo, te van a sacar una muela que duele mucho, una inyección, y usted ve que está la persona que está al frente suyo haciendo fila y pasa, y usted dice, ahora sí me toca a mí. Puramente eso es, hermano. Yo sé que me va a doler, pero me toca a mí, no hay vuelta atrás. Timoteo seguro estaba y dice, ¿me voy? ¿Sigo? Por eso Pablo en esta carta lo motiva, lo insta, lo exhorta a que siga adelante. Quiero decirle algo, hermano. Quiero que preste atención. Nuestras tribulaciones, y esto es hermoso, hermanos, nuestras tribulaciones son una evidencia en nosotros que dice que somos hijos de Dios. Pero también esas tribulaciones son necesarias, porque es ahí donde estamos siendo quebrados y formados para que en nosotros se refleje la hermosura y la vida de Cristo. Ese es el propósito. Muchas veces decimos, Señor, yo quisiera servirte, yo quiero que tú hagas conforme a tu voluntad. Hermanos, van a venir pruebas. No hay de otra. No es un camino, es un camino hermoso, hermanos, pero es hermoso a su manera. Así lo escogió el Señor. Pero lo más hermoso que nosotros tenemos como cristianos es el don que Dios nos ha dado de poder ser partícipes con Cristo en la herencia. Nuestro Cristo, amado Señor y Salvador, como segundo Adán, Él nos reconcilió con el Padre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora, nosotros no merecemos eso. Amén. No lo merecemos. Otra cosa, nosotros no aportamos absolutamente nada a eso. Lo hizo Él nada más. Cristo fue el que pagó por nosotros. Eso es por gracia, hermanos. Pero no nos podemos engañar.
Yo no puedo decirles aquí, hermano, de aquí en adelante tus problemas se acabarán y vivirás una vida plena, tranquila, segura. Carnalmente no, hermanos. La plenitud en Cristo es saber confiar en Él a pesar de. Como hijos vamos a atravesar pruebas por causa de Cristo. Así como Cristo padeció, nosotros como siervos no vamos a hacer la excepción. Tal vez nosotros no vamos a ser perseguidos como en otros países, pero sí el Señor, el Espíritu Santo de Dios irá quebrando tu vida para ir formando a Cristo en usted. Eso significa, hermanos, que nuestro ego, nuestro yo, nuestras decisiones, todo será moldeado conforme a la voluntad de Dios. Y eso será hasta el final de sus días. Amén. Ese es el camino que el Señor dejó para nosotros. Muchos esperan que este camino sea bonito, tranquilo, hermanos, y lo es. Lo es. Es maravilloso poder, y ahorita lo vamos a ver, allá lo vamos a ver, de hecho, en un verso. Vayas a Filipenses capítulo 1. Este camino es maravilloso. Es glorioso, hermanos. Dios es bueno, hermanos, porque no nos deja hacer lo que nosotros queramos, sino lo que Él tiene para nosotros. Dice Filipenses capítulo 1 versículo 29, texto maravilloso. Yo lo tengo en otra versión aquí, y escucha, hermanos. Dios les ha concedido el honor, no solo de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Voy de nuevo. Dios les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Muchos queremos que los problemas se acaben, que Dios diga: Señor, truene los dedos y se acabe. La cuenta del banco que se pague. Que venga un ángel del cielo y ¡plá!, se pagó. O que mi hijo, mi hija. No, hermanos. A veces eso es necesario. No porque Dios lo haga, porque Dios no es el autor de pecado, pero el Señor, en todo lo que pase en nuestra vida, Él siempre se va a glorificar de una u otra forma. Y yo quiero decirles, hermanos, que sufrir por Él, la Biblia dice que es un honor. Dios nos ha concedido ese regalo, hermanos, de poder sufrir por Él. La misma dicha de creer en Él, porque claro, no solamente nos concedió el honor de creer en Él, wow, ahí sí, amén. La misma dicha de creer en Él, que creemos en Cristo, somos cristianos, debe de ser la misma dicha de poder sufrir por Él. Nos gozamos el poder creer en Cristo y recibir todas las bendiciones espirituales que son en Cristo, hermanos, pero de la misma manera, del mismo gozo, con la misma actitud, debemos de recibir los padecimientos por Cristo. Y usted me dirá: hermano, ¿por qué? Porque al final de los padecimientos tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza que el mundo no tiene. Es una morada juntamente con Cristo. Si usted pone su mirada en Cristo y en las cosas de arriba, y dice la palabra que nuestra morada no es aquí en la tierra, sino en los cielos juntamente con Cristo. Habla de que nuestra mente tiene que estar en Cristo, hermanos, pero el día de mañana palpablemente usted va a estar juntamente con Él por toda la eternidad. Vale la pena sufrir por Él. En segunda de Timoteo, yo los ando por toda la Biblia, hermanos. En segunda de Timoteo, de nuevo a la carta, en el capítulo 4, versículos 6 al 8, perdón, voy a adelantarme ahí. Bueno, del 6 al 8 dice Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado.
el tiempo de mi partida está cerca. Ya él está hablando al final, él estaba a punto ya de partir de esta tierra. Y oiga lo que dice, lo que escribe: he peleado la buena batalla. Es una batalla, hermanos, es una pelea. He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Y qué dice? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, léalo ahí, hermano, no solo a mí, sino a quién más, a todos los que aman su venida. Hermanos, Pablo quiere que Timoteo entienda que dar testimonio de Cristo, que vivir en Cristo nos va a llevar a tribulación, lo va a llevar siempre a padecer por causa de Cristo, en todo lado. Y el mismo apóstol le marca ese ejemplo. Él le dice: en cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, como un delincuente los trataban. Mas la palabra de Dios no está presa, hermanos. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, en gloria eterna. Hermanos, usted tiene familia que no es creyente. Usted tiene hijos que quizá no son creyentes. Hermanos, pero si usted viviera o vive, hermanos, de la manera que Cristo, si el fruto de Cristo es palpable en su vida, el amor, el gozo, la paz, la paciencia y todos los frutos del Espíritu, hermanos, si usted viviera de esa forma, yo estoy seguro que su familia ve: wow, mi tío, mi tía, mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre es una persona diferente. El Señor va a quebrar nuestro ego. Usted va a tener que ir muriendo día con día, hermano. Vas a tener que renunciar a las intenciones de su corazón. En otras palabras, vas a morir para que viva Cristo, entendiendo el tiempo, día con día, una negación, porque ya hemos muerto juntamente con Él y hemos resucitado. Pero ahora este viejo hombre, esta carne, hermanos, tendrá que ser quebrada por el Señor. Y ya voy a ir terminando, hermanos. Creo que no sé si voy rápido o voy despacio, perdónenme. Punto número 3. Pablo le hace una invitación a Timoteo. Esa es en la parte B del versículo 8, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8, la segunda parte. Pablo le dice que participe de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Hermanos, ¿y qué es lo que conlleva participar de las aflicciones? Ya lo leímos: persecución, frío, hambre, desnudez, prisión, azotes, abandonos. Y póngale su prueba, póngale su lucha: escasez, problemas matrimoniales, problemas de familia, todo esto está pasando en la mente de Timoteo, y yo sé que en la mente suya también. El otro día yo hablaba con Elkin y yo le decía: hermano, yo siento que este texto es como si, imagínense un río torrentoso que viene en una cabeza de agua, y es como si Pablo estuviese ahí en ese río, a medio río, con el agua al cuello, y en ese río vienen bajando piedras y palos y vienen dando golpes, donde Pablo sabía posiblemente iba a morir.
Y Pablo desde lejos ve a Timoteo en la orilla con el agua a las rodillas nada más. Le dice: Timoteo, venga, entre, participa de las aflicciones. Timoteo seguramente tenía miedo a morir, a ser abandonado, a ser azotado, a sufrir hambre o desnudez. Pero Pablo le invita a padecer por Cristo según el poder de Dios. Hermanos, como se lo dije anteriormente, ahí está Cristo, ahí está Dios contigo. Y tal vez la prueba, la lucha que tal vez no tengas ahorita, pero si usted quiere entregar su vida, no en el hecho de salvación, porque si usted está en Cristo usted es salvo, sino el hecho de que si usted quiere hacer la voluntad de Dios, que Dios forme su vida, su carácter en usted, hermanos, las pruebas van a empezar a venir. No hay otra opción. Y tal vez este mensaje no te sirva hoy, o tal vez sí, solo Dios conoce los corazones. Pero tal vez de aquí a un mes, o 2 meses, o un año, te vas a acordar de este tema. Para terminar, he escrito algo aquí, hermanos, como a manera de aplicación. Yo quiero decirte, hermano, que si tú has tenido un camino hasta hoy, un camino de creyente, donde no has experimentado luchas, donde no has experimentado aflicciones, es porque no has querido que Cristo sea formado en ti. Has puesto una barrera. Y es como si en ti te hubieses propuesto seguir a Cristo como Pedro lo seguía el día en que lo arrestaron a Jesús. ¿Cuántos recuerdan eso? La palabra de Dios dice que el Señor iba ya arrestado con los oficiales y Pedro le seguía de lejos. No estás participando, hermano, del gozo de poder padecer por Cristo. De verdad, hermano, el Señor murió en la cruz, resucitó al tercer día y te ha dado vida eterna si estás en Él. Pero no te quedes ahí. Hoy en esta mañana diga: Señor, yo quiero experimentar lo que es crecer en ti, ser transformado por ti, Señor, ser moldeado por ti. En un culto de oración estuvimos acá y yo traje una reflexión y me viene a la mente ahorita cuando el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, levántate y ve a la casa del alfarero. El pueblo de Israel estaba en rebeldía, hermano, pero a mí me causa impresión como Jeremías llega y ve al alfarero trabajando y se le cae la vasija y la despedaza al alfarero y la vuelve a hacer, y el Señor dice: ¿cómo yo no haré así con ustedes, oh casa de Israel? Y yo hablaba anoche con un hermano mío y yo le decía: yo sé que usted está esperando el tiempo que usted dice que Dios le va a dar. Yo sé que usted está esperando a que quizá un ángel del cielo descienda y le diga: Andrés, mi hermano se llama Andrés, y solamente le dije que el tiempo es hoy, que Dios quiere trabajar en nosotros así como trabajaba el alfarero con esa vasija, que si se quiebra Él vuelve a hacer una nueva conforme a su voluntad, hermanos. Amén. Eso no es fácil, es duro, hermanos, pero Dios va a estar ahí contigo. Dios va a proveer si tú le crees. Y por otro lado, si tú, hermano, estás sufriendo una prueba, una lucha, y pareciera que no tiene salida o que no hay respuesta,
Hoy yo quiero invitarte a que levantes tu mirada al cielo y des gracias a Dios por permitirte sufrir por causa de Cristo con gozo. Yo les voy a decir algo, hermanos. El día de mañana estaremos delante del Señor. Amén. Y daremos cuenta de todo lo que hayamos hecho. Y no habla de obras con esfuerzos humanos, de lo que yo vengo y sirvo y barro, no. Esas obras son la vida de Cristo. El problema es que el Señor te va a repartir galardones conforme a lo que hayamos hecho aquí en la tierra, pero no son cualquier obras, es la vida que Cristo en nosotros. Amén. Entonces, hermano, si el día de mañana usted quiere estar delante del Señor, y como dice Pablo, que el Señor te dé aquella corona de justicia, si usted quiere eso, yo lo invito a padecer por causa de Él. Y padecer por Él es simplemente aceptar y decirle: Señor, yo quiero avanzar. No quiero ser el mismo de siempre, no quiero ser inconstante, no quiero que venga un tiempo y luego me voy, Señor. Yo quiero realmente experimentar lo que es vivir plenamente en ti. Amén. Esas obras son la vida de Cristo en nosotros. Y el Señor va a recompensar a cada uno según haya sido su obra. Entonces, hermanos, no tengan miedo en padecer por Cristo, porque quizá el enemigo bombardea tu cabeza y te pone muy grande el gigante. Pero recuerda quién era David, un joven pequeño, pero tenía un corazón y una fe en Dios. Amén. La palabra del Señor enseña que todo aquel que ama su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de Cristo la hallará. El Señor, una aplicación para nosotros es referirnos al hecho de todo aquel que renuncia a su vida, a su voluntad, lo que usted quiere. No estoy diciendo que deje la carrera, que deje de estudiar, que salga del trabajo. No, hermanos. Es su corazón, lo que hay ahí en su alma, hermanos, lo que Dios quiere ir transformando en usted. Quiero pedirle a mi hermano Elkin que en estos días que estuve meditando en este pasaje, hermanos, el Señor me permitió, escuchar un canto. Es de una película. Yo no lloré, ese día la vi con mi esposa. Yo no lloré delante de mi esposa, obviamente, ¿verdad? Pero cuando terminamos y me fui a estudiar, ellos se fueron a dormir. Hermanos, yo me puse audífonos y yo lloraba. Yo decía: Señor, gracias. Gracias porque aunque la escasez sea grande y no pareciera haber esperanza, tú siempre has provisto. Siempre hemos visto tu mano, Señor. Y quiero que usted le ponga atención, que se ponga sobre sus pies, amén, y preste atención a la letra de este canto. Que entre en este momento de hablar con el Señor. Medite en Él. Piense en todas las cosas que el Señor te ha dicho en esta mañana.